En primer lugar, lo que me suena que son medidas impropias de un gobierno que se llama gobierno socialista y donde su base social, la gente que le ha dado el voto, que le ha dado el apoyo, está sufriendo las consecuencias de una crisis que no son los que han creado la crisis. Y digo que es impropio de un gobierno que se llama socialista porque lo que estamos viendo, en definitiva, es un anuncio para este Consejo de Ministros de recorte de medidas que afectan a los que no han creado la crisis, a los pensionistas, a los trabajadores, a la gente que está sufriendo la crisis, pero no escucho ninguna medida que afecte a los responsables de la crisis, es decir, al poder financiero, a la banca, a los especuladores y a los que se han forrado en estos años de bonanza económica. De esas no encontramos ninguna propuesta y, por tanto, la primera opción es que en España, en este momento, un 25% de todo lo que se mueve en la economía no pasa por Hacienda. Hay un 25% de fraude fiscal en España. Tenemos unos impuestos fiscales, unas imposiciones fiscales regresivas, que ha habido una regresión a lo largo del tiempo en estas imposiciones fiscales. Dicen los inspectores de Hacienda que a poco que les hubieran dotado de medios materiales y humanos, podían haber rescatado para el erario público del fraude fiscal, es decir, de la gente que no estafa a Hacienda, sino que está estafando al conjunto de los españoles y las españolas cuando no pagan los impuestos, se podían haber recaudado 100.000 millones de euros en 4 años. Pero además hay un fraude a la Seguridad Social de 13.000 millones de euros. Estos son datos concretos. Por tanto, lo que nos encontramos en el presupuesto del 2010 es que en lugar de adoptar medidas donde la agencia tributaria se la reforzara para perseguir el fraude fiscal en España, pues lo que nos encontramos es con que se reducía en el presupuesto el 6,1% en la agencia tributaria. Por tanto, ausencia de voluntad política por parte de este gobierno de buscar el fraude fiscal, de hacer una reforma fiscal progresiva, como venimos planteando desde Izquierda Unida, hacer que aflore el incremento importante que tenemos en España de la economía sumergida, convertir el trabajo negro en trabajo blanco. Son medidas que podían haber ayudado a incorporar recursos importantes a la hacienda pública para ir a reducir el déficit, no por la vía del ajuste duro a los que no han creado la crisis, a los trabajadores, a los pensionistas, a los que se han dicho en estas medidas iniciales, sino que hubiera ido en la dirección de que contribuyan a dar la salida de la crisis, que contribuyan con ella aquellos que de alguna manera en este momento concreto han sido los beneficiarios de la crisis, han sido los que han creado la crisis y además son una parte importante de los que están defraudando a la hacienda pública. Sí, va a ser negativo, pero no va a ser el voto negativo solo de Izquierda Unida. Yo creo que además el Gobierno pasa ya una raya roja importante y es que me imagino que los sindicatos en este momento tienen que estar tomando decisiones porque se acaban de violar acuerdos concretos que estaban adoptados con los sindicatos en España. Por tanto, yo creo que se van a producir movilizaciones importantes si mantiene y persiste en esta línea. Yo creo que se está equivocando de una manera muy seria el Gobierno, atendiendo las peticiones insistentes que le viene haciendo el Partido Popular desde tiempo atrás. Es cierto, el PP le propone, pero las propuestas que está haciendo sistemáticamente el Partido Popular son propuestas de ajuste duro, de que el sufrimiento lo paguen los de abajo. Todavía no he escuchado por parte del Partido Popular ni por parte del propio Gobierno de qué se pasa con los paraísos fiscales, por qué no se lucha por acabar con los paraísos fiscales, por qué no se va a la figura de buscar el fraude donde está con los billetes de 500. La Asamblea Nacional Francesa ya adopta el acuerdo de suprimir los billetes de 500. Nosotros estamos proponiendo que esos 250.000 millones de euros que se mueven en la zona euro en billetes de 500, que la mayoría, una parte importante, están en la especulación, pues que pasen y contabilicen por Hacienda. Llevamos una propuesta concreta en ese sentido. En definitiva, que se persiga donde están los recursos para salir de la crisis, porque el dinero tiene que estar en alguna parte. Alguien se tiene que haber llevado el dinero. Y, consiguientemente, lo que nosotros no estamos viendo ni por parte del principal partido de la oposición ni por parte del Gobierno, que realmente se quiera atajar el problema donde está. Y donde está es que es posible otra alternativa diferente sin que tengan que pagar la crisis los que no lo han creado, que son en definitiva la gente que en este momento estará, me imagino, que hasta alarmada escuchando las medidas del Gobierno en ese sentido. El problema es, insisto y reitero, porque para nosotros es el problema de fondo, es qué medidas se adoptan contra los responsables de la crisis para que contribuyan socialmente a la crisis. Y de esto no habla ni el PP ni el PSOE. Si hay que tomar medidas de ajuste duro, tómense por los altos salarios. Nosotros hemos hecho una propuesta y es que el salario más alto de las administraciones públicas en España esté en 91.000 euros. Es el que tiene el presidente del Gobierno. No parece razonable que el presidente del Gobierno sea quien cobre más desde el punto de vista de las administraciones públicas. Pero hemos hecho alguna otra propuesta. ¿Por qué no se actúa como lo ha hecho Obama
también con los altos ejecutivos de las empresas del IBEX y las empresas cotizadas en bolsa. Es una vergüenza y un insulto para los ciudadanos en este país de que haya gente que está cobrando de media salarial mensual 56.250 euros. Bueno, ahí hay que ir a buscar los recursos. En los banqueros estos que después de organizar la que han organizado se jubilan con 81 millones de euros, ahí hay que ir a buscar los recursos, pero claro, es que parece que los responsables del desastre se van de rositas y el desastre lo tiene que pagar la clase trabajadora y las capas populares de este país. Yo creo que esto es absolutamente injusto y, lógicamente, tendrá que levantar movilizaciones porque la gente tendrá que hacer resistencia ante esta situación injusta que se está produciendo con la ciudadanía española. Bueno,